Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 8 de octubre del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno, cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Esto es uno de los evangelios más cortos que estamos meditando en este día, que resuma el sabor del pueblo sencillo que, entusiasmado por la figura de Jesús, se expresa espontáneamente por boca de una mujer. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. A través de Cristo el piropo se dirige a María, su madre bendita, que debe sentirse orgullosa de tal hijo, y el Señor lo acepta complacido, pero añade una puntualización: mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Tenemos aquí una nueva bienaventuranza de Jesús y de la palabra que con su intención primera tiene destinatario universal, pero que vienen a constituir un nuevo episodio, pero acompañado de un piropo para María, esta vez en labios de su propio Hijo, porque ella fue la primera que escuchó y aceptó la palabra de Dios en el anuncio del ángel con un sí incondicional. Su hágase en mí según tu palabra fue un asentimiento de fe que abrió todo el mundo a la salvación y a una nueva creación. María se convirtió en madre de Jesús al aceptar el mensaje divino, es decir, por la fe y la obediencia primeramente, de suerte que es más dichosa por escuchar y cumplir la palabra de Dios que incluso por ser la madre biológica de Cristo, como subraya San Agustín. La bienaventuranza de la palabra recuerda inevitablemente aquel otro pasaje en la que Jesús declara familiar suyo a todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Dentro de la gran familia de Cristo es la comunidad del reino. María es la madre de Jesús por excelencia y por doble parentesco, de la sangre y del Espíritu al nivel de la palabra escuchada eficazmente. Y es también María la madre espiritual de la comunidad que forman los hermanos de Jesús, la Iglesia, es decir, madre de cuantos por la fe, la aceptación sincera de la palabra de Dios y el cumplimiento alegre de su voluntad entran a vivir en la casa familiar y solariega de Jesús, cuyas puertas se abren, Él como a los hermanos, y no como a meros invitados de visita, o menos todavía como miembros de la servidumbre. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo los elegí a ustedes. Con las bienaventuranzas de la palabra guardada, estrecha la relación de las bienaventuranzas de la fe que leemos en dos textos evangélicos. Primero, cuando María visita a su prima Isabel y ésta le dice: «Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá». El segundo, cuando Cristo resucitado aparece a los apóstoles y están Tomás presente y les dice: «Dichosos los que creen sin haber visto». Es la dicha de la fe viva, que encarna la palabra en la vida y que todos constituye el principio de cada discípulo de Jesús. Ambas bienaventuranzas de la fe y la palabra, que hemos de sumar a las 8 del discurso del monte, van unidas y tienen pleno cumplimiento en María, como Jesús conocía muy bien. Por tanto, ellas se aplican como la primera aludida. A lo largo de la predicación de Jesús, María acogió la palabra con que su Hijo exaltó el reino por encima de todas las condiciones y los lazos de carne o de sangre. Proclamó: «Bienaventurados a los que escuchan y cumplen la palabra de Dios». Así avanzó también la Santísima Virgen en la peregrinación de la fe. Entre luces y sombras alternas, entiendo en parte y preguntándose muchas veces, progresó María en la comprensión del proyecto salvador de Dios que estaba llevando a término en la persona de su Hijo y en medio de la historia de los hombres. Todo esto, lejos de disminuir a María, la hace mucho más grande
y aproxima a nosotros, la acerca a nosotros. El significado básico de la figura de María consiste en ser la primera cristiana, la primera y más perfecta discípula de Cristo, lo cual tiene valor universal y permanente, el Marianis Cultis. Así, la Virgen se constituye en imagen y tipo de la Iglesia, en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. A la altura de María de Nazaret, alcanzó en la fe mediante la escucha de la palabra de Dios y la convierte meritoriamente en tipo ejemplar que acabó con la fe del discípulo en Cristo y la misma comunidad cristiana, además de miembro singular de la Madre de la Iglesia. Su figura, encarnación viva del Evangelio de hoy, nos muestra que creer eficazmente supone un giro copernicano a nuestra existencia personal, porque afecta a nuestra actitud ante Dios y los hermanos, el mundo y el trabajo, la vida y la convivencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.